La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados, una noche interesante, líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales puedes localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues esta noche vamos a hacer un enlace, un gran amigo, conocedor de vastos temas. Se alimenta de libros, básicamente, astrólogo profesional, autor del libro Código Bíblico. Está con nosotros Víctor Segarra. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias, y un fuerte abrazo también a Gladys Camacho y a ti. Les agradezco su atención. Y al final, si quieres, tomamos en cuenta de un tema muy importante. Sí. Está en boca de todo el mundo, y si gustas, pues arrancamos. Pues de una vez, porque es un tema muy importante, muy interesante. Es más, mucha gente hace peregrinaciones, viajes a muchos lugares donde han ocurrido las famosas apariciones marianas, ¿no? Que básicamente pues es la aparición de un ser, en este caso pues pensamos que es divino, relacionado con la Virgen en diferentes partes del mundo. Podríamos mencionar pues muchas que son muy conocidas de este tipo de apariciones, y que mucha gente hace estos peregrinajes a estas áreas, ¿no, Vic? Exactamente. Entonces, de hecho, si quieres, retomando en historia, Ajá. Fíjate que muchos años en la empresa donde estábamos, que ya viste que hasta también desaparecimos ahí en Grupo Imagen, se habían hecho, cuando la gente todavía tenía ganas de creer y de estar en contacto con estos temas, lo de las apariciones marianas. Yo recuerdo que hay unos libros raros que se hablan de cómo empezaron a aparecerse en diferentes épocas del tiempo. Virgen de Guadalupe, que tú sabías que también había una Virgen de Guadalupe, pero en España. Pero como, deja ver la fecha, como supuestamente no fue el 12, sino en diciembre de 8531 y al filo de las 7 de la mañana, Juan Diego al ir subiendo al cerro, según esto, y yo hice esos cálculos, había una conjunción planetaria. Los detractores ves que creen que fue planetas, una aparición extraterrestre, etcétera. Pero el caso es que había ese día como un eclipse, una conjunción, y empezó a generarse fenómenos meteorológicos, y no fue el 12, sino fue unos días antes y por la mañana. Realmente el ayate, las apariciones que hemos visto, se cree y se toman en cuenta que son como evidencias o apariciones, pero manifestaciones de seres espirituales, y ya lo que el humano creemos, un Cristo, una Virgen, una figura religiosa. Claro. Entonces, en el libro de Salvador Freixedo, según no me recuerdo, en los 80s, estuvo de moda, porque te acuerdas que él, después de ser teólogo, renuncia a la Iglesia Católica, y lo considera, ¿no?, como una persona no grata pero finalmente no es que haya sido excomulgado, sino que pues yo lo siento como un renegado y una persona verdaderamente historiadora. En uno de sus libros, que así se llama Apariciones Marianas, considera, fíjate bien, a ver qué opinión tienes tú, que pudo haber sido una manifestación de un holograma, de un rayo láser o de una manifestación divina, sabiendo que el humano creemos en los aspectos religiosos y no es tanto una virgen, porque lo más extraño que él decía, que como te explicas que hay varias vírgenes en Polonia y allá en Europa, las vírgenes negras, creen que fue la Virgen María que emigró y fue a las Galias, y allá en Francia, entonces se considera como de otro color. Entonces son diferentes manifestaciones, porque la gente cree que son diferentes vírgenes en diferentes lugares, y él decía que la Iglesia Católica, en lo que Ratzinger, ¿te acuerdas?, que precedía la Santa Congregación para la Doctrina de Fe, antes Santa Inquisición, hay una base de teólogos que se encargan de analizar si el fenómeno es real o no. Fíjate, se encontraron que, tomando en cuenta el tema de hoy, que es de las apariciones marianas de la Virgen de Fátima, pues está algo extraño, porque siempre son 2 o 3 pastorcillos, ¿no? Gente muy ignorante, gente que se encuentra fuera de la ciudad,
locación o localidad alejada del centro urbano, que eran personas ignorantes, que algunos tenían analfabetos de conocimiento mínimo, y que entonces en mayo 13 de 1917, esas en particular, allá en Portugal, aparecieron las de, acuérdate, de Lourdes de Francia, luego las de El Escorial en España, las otras que dije de Guadalupe, que fueron el siglo XIV. En México, ojo, se aparecieron otras vírgenes, bueno, al menos la que yo te estoy comentando, 1531, pero no era Guadalupe, porque aparentemente el nombre que el indio Juan Diego recibió de ella no era Guadalupe, porque los españoles no entendían el náhuatl y era Coatzacoatlecutle. Coatl es serpiente. Coatzacoatlecutle es la que pisa la cola de la serpiente. Y te acuerdas que según el lienzo hay una como virgen negra, pero abajo pisa una serpiente, y según la historia, esto es Lilith y el investigador y otros, he visto que generalmente cuando hay apariciones, tocayo, vamos a ir resumiendo, generalmente son trinos, no son ni cuadraturas, ni aspectos negativos, ni alguna manifestación del bajo astral. Ahora, y que me perdone el público, porque estoy dando una opinión. Es que no es que no creamos en la aparición, pero ¿sabes qué creo? Que si tú quieres adoctrinar un pueblo primitivo como este planeta que está en expiación, que crece en un Cristo, en una Virgen y en algunas figuras religiosas, es probable que haya alguna manifestación divina mediante, ¿qué te gusta? Ultravioleta, infrarrojo y algunas ondas que desconocemos, la gama no visible del espectro físico, en donde ellos envían una manifestación y se torna como algo divino y se ve como una figura, porque ojo, algunos de los pastorcillos dice que la primera aparición de mayo 13 del 17 allá en Fátima, cerca de la mañana, era una Madonna o mujer joven, muy bella, pero sin rasgos humanos, como si fuera extraterrestre. El caso es que después en las siguientes apariciones se empezaron a ver como apariciones humanas. ¿Qué acaso alguien o algo lo hizo para que se viera y después los ojos de los testigos fueron adaptados para que se viera la realidad del humano que somos? Eso es un aspecto extraño. Claro. Hice hace unos 10 años esa investigación, tocayo, y de todas las vírgenes que yo te puedo decir, todas tienen un gran triángulo en el cosmos. Los planetas están alineados de tal forma que eso se le conoce como un trígono o triángulo divino. Okay. Antes que se me escape el tema, tocayo, que queda poco. ¿Sabías tú que según, después ahorita mencionamos eso, que de las 3 profecías de Fátima, decía la Virgen, que si después de los conatos de guerra y si la humanidad no cambia, 100 años teníamos, y es lo que estamos cumpliendo, 100 años. Y te acuerdas que en el 17 fueron las revoluciones bolcheviques, la de Rusia, la de México y de otros países. Fue en el chino Serpiente Fuego. Se repiten los melodramas, y la Virgen dijo que si no iba a haber una adaptación de paz mediante el humano, no volvería a aparecer, y entonces empezaría a entenderse como la furia divina. Y ojo, la Virgen al menos fue la orden que desde Juan 23, ¿te acuerdas? Desde 1960, se les dijo que dieran la orden de manifestar los 3 secretos. ¿Y sabes qué? Ni Juan 23, ni Pablo VI, ni Pablo I, ni el segundo, y es más, llevamos 6 papas. Es que hemos desobedecido, tocayo, desde el 60, que son 57 años, y ni siquiera se reveló el 3er secreto, porque a medias se dio el 1 y el segundo. Y según los pastorcillos, ¿te acuerdas que cuando Juan Pablo II muere en el 2005, la última testigo había muerto unos días y generalmente se les repetía el 13? Juan Pablo, acuérdate, segundo, igual tenían manifestaciones de 13 y números y la única testigo ya había muerto. Es decir, parece ser que el Vaticano, para variar, tiene en secreto en sus bóvedas la manifestación del último secreto, que ya iremos viendo en siguientes bloques, ¿no? Pues sí, yo creo que mucha de esta información que estos seres han dado a estas personas o estos testigos, pues no se da abiertamente. Ahorita que estabas mencionando la descripción de los pastorcillos, la primera aparición de este ser, hay un libro recientemente que acaba de salir, unos investigadores portugueses, donde mencionan que el reporte básicamente no decía que era una mujer vestida con túnica, era un ser con un tipo de overol, o sea, una ropa pegada al cuerpo y un cinturón luminoso en medio, ¿no? Sí, y pareciera una Madonna mujer,
porque ese es el nombre que se le dio. Bueno, porque el cabello era largo y dorado, según lo que mencionaban los niños. Entonces, pues das muchas descripciones muy parecidas a lo que ahora, pues mucha gente que ha tenido contacto, pues describe básicamente un ser extraterrestre. Déjame hacer la pausa, Vic, y ahorita regresamos para seguir platicando contigo de apariciones marianas en el programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. Perfecto, seguimos el programa de Los Desvelados en esta noche. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Redes sociales, pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Continuamos con Víctor Segarra. Está con nosotros desde la Ciudad de México, platicándonos pues de estas apariciones marianas. Vic, ¿estás ahí? Claro que sí. Perfecto. Interesante, ¿qué opinas de lo que estabas diciendo y de lo que yo te doy a entender? Claro. Por eso Salvador Freixedo es odiado en la Iglesia Católica, pero mi modo de ver es que son de los mejores libros. Y él mencionaba en las apariciones marianas lo que te digo, Ajá. que no eran como que, ¿sabes qué fue? Fueron amedrentados por los curas, los sacerdotes. Cada 13 de cada junio, de julio y demás, porque acuérdate que fueron como 10 apariciones, Ajá. les dijeron, los amagaron, los amenazaron a los padres, es más, hasta les pegaron, los laceraron, y de hecho las versiones de los tres son similares, pero la primera, como dices tú, era un ser lumínico, cuasi humano, pero que no lo era, y que después quisieron adaptarlo a la figura católica de una virgen. Claro, bueno, ya ves que hemos platicado anteriormente y hemos dado charlas del tema de ángeles o extraterrestres, ¿no? Entonces, mucha gente que ha tenido experiencias más hace unos 15 años, me acuerdo que una desvelada nos llama por teléfono, estamos hablando del tema de ángeles, ¿no? De estos seres que a veces pues vienen, nos pueden estar dando una mano, una ayuda, y nos marca nuestra desvelada ahí de Los Ángeles, y me dice, es que un ángel salvó la vida de mi hija. Y dije, a ver, ¿cómo estuvo el asunto? Dice, mira, pues fíjate que tenía yo la niña en la cocina, estaba jugando ahí encima de la silla, la silla se cae y la niña se golpea en la nuca, en el suelo, ¿no? Entonces como que empieza a convulsionarse la niña, ya voltea, ya ve a la niña convulsionándose, se pone azul y pues se espanta. Entonces agarra a la niña y sale de los apartamentos, o sea, es un edificio de varios apartamentos, sale gritando y con la niña en los brazos, pero nadie sale, dice, siempre está, ese edificio está lleno de gente afuera y en esa ocasión no había absolutamente nadie. Entonces sale del edificio hacia la calle y en la banqueta pues sigue gritando, pidiendo ayuda, desesperada porque pues ya ve a la niña que se está poniendo azul y en eso dice que ella voltea a un lado de ella y no había nadie, voltea y ya está una persona ahí parada. Y la misma descripción, o sea, una persona alta, con tez blanca, el cabello a los hombros muy, muy rubio, igual con un overol, un cinturón puesto, y no le dice nada, simplemente le extiende los brazos como diciendo pásame a la niña. Y la señora, bueno, en este caso la desvelada, le da a la niña a este personaje. Entonces él se mete nuevamente a los apartamentos y dice que entra al apartamento que queda enfrente de ella, en la cocina. Entonces ella se queda fuera del apartamento, pero mirando lo que está haciendo este personaje, y dice que le da un biberón con un líquido verdoso amarillento fluorescente. Entonces le pone el biberón en la boca y la niña empieza a mamar el biberón y reacciona, ¿no? Entonces pues ya agarra el bebé, el personaje y se lo da nuevamente a la señora. Y pues nada más le dice gracias y se da la vuelta y corre hacia su apartamento, toda espantada, ¿no? Entonces, cuando dice ella, bueno, pues no supe ni quién es, ¿no? Voltea nuevamente al apartamento y la puerta está cerrada y ya nunca lo volvió a ver. Y me dice, yo pienso que fue un ángel el que me ayudó. Entonces dije, bueno, la descripción que me estás dando está muy extraña. Le hicimos una regresión de hipnosis y nos dimos cuenta que fue un ser extraterrestre que siempre la habían acompañado, quien le dio la ayuda, pero ella pensó que había sido un ser celestial, ¿no? En este caso, un personaje divino. Y de hecho, si te fijas, cuando estamos en una urgencia, Ajá. emergencia, necesidad o riesgo inminente, generalmente pasa eso. Claro. No viene al caso contar mi caso, Ajá. es otro tema, pero igual una emergencia, yo tuve un auto, no había agua y adivina qué, de una avenida Insurgentes aquí en México, vacío, todo un 10 de mayo, etcétera, desesperado, no había agua, Ajá. un señor cargando un tambo de agua, imagínate. Y eso, y luego yo sé de casos que, por ejemplo, vayámonos a más de 1300 antes de Cristo, en la época de Moisés. ¿Te acuerdas cuando Dios los llamó
y los citó a Aarón y a él en el desierto. Uno de ellos, que era Aarón, aparece ya sin víveres, un ángel que le da un suministro y entonces recupera la vida. El otro, siendo un desierto muy grande, ¿cómo es posible que dos figuras se encuentran en el punto para redimir al pueblo hebreo? Eso, y más allá de aquello, siempre siento que la Virgen lo único que advirtió fue que por eso viste que hasta los 60s, 80s hemos visto apariciones. Pero si te fijas, tocayo, este es un punto extraño en los libros. Ya desde los 80s a la fecha no ha habido apariciones. Te lo creo en un muro, hemos visto en paredes, en reflejos de cristales, pero yo me refiero a figuras como la de Lourdes o la de Fátima. Ajá. Y ella advirtió que los 100 años serían la clave de... Y el Papa lo entendió, porque te acuerdas que también Rusia cambió, y desde la época rusa, bueno, comunista desde el 17, te acuerdas que fueron 72 años, Sí. en el 89, y 72 años para que veas cómo son ciclos cósmicos, a nivel espiritual y astrológico. Tú sabías que cada 72 años se mueve el cosmos un grado, es un grado de experiencia humana, y los seres celestiales nos avisan, porque 72 años es nada más aprender un grado de los 360, y si lo multiplicas tendrías que vivir 25.920 años para entender todo. Estos seres atemporales nos avisan que pues vivíamos ya en un tiempo, y el Papa lo entendió y trató de, Gorbachev, y cambiar todo esto, y sí se cambió la parte rusa, pero otros países no hemos asimilado. Estamos viendo, como me decías antes de entrar al programa, los conflictos de Corea del Norte. Sabes que el mayor número de misiles está allá, está en China, está en la India, en Israel, entonces, y Rusia, obvio, que pues son países que están armados hasta los dientes, un odio ante el occidente, y las vírgenes lo único que dijeron es que el humano tenía que trascender, entenderse, perdonarse, y fíjate, el segundo secreto, te acuerdas que fue en la Segunda Guerra Mundial, el secreto de las pandemias de las pestes, y de lo que se había dicho, porque si la Virgen aparece en 1917, ojo, tocayo, al año siguiente, ¿te acuerdas la influencia que mató a más de 18 millones de personas? Sí, en Europa y acá. De Fátima, ¿te acuerdas? Fue un año antes, porque en el 17 no había pasado nada. La revolución de los bolcheviques empezaba. Luego el segundo secreto fue la Segunda Guerra, pero ya el tercero se hablaba de una tercera. ¿Y sabes qué? De una vez, como para premisa de tu programa, y eso la gente cree que andamos ya en la tercera, no, son rumores. Realmente el tercer secreto habla de que cuando ataquen a Irán, ¿te acuerdas que lo he mencionado? Sí. Cuando ataquen a Irán y China, la India y Rusia, que son los países más poblados del mundo, lo apoyen, y Estados Unidos y Israel estén a favor y los otros en contra de la invasión, obviamente son los últimos suministros de petróleo ya. La Virgen, y yo entiendo que el tercer secreto es cuando esto ya tenga connotaciones extremas y finalmente la gente tenga que entender que debemos de cambiar. Yo siento que las apariciones marianas son, porque puede haber agnósticos musulmanes y demás que no, son, ¿sabes qué siento? Manifestaciones del cosmos para que de alguna manera podamos entender que hay seres divinos que nos, ¿cómo te diré?, ayudan. No necesariamente fue la Virgen María, sino son diferentes manifestaciones, y por eso hemos visto diferentes vírgenes, y cada una en su estilo, en su color, en su forma y en su presencia, y es por eso que la Iglesia Católica tiene un consejo especial episcopal que se le conoce como, dentro de lo que yo había visto, la Santa Congregación para la Doctrina de la Fe, es como una inquisición reformada en donde se hace un análisis teológico y de las pruebas contundentes. Y no sé si te acuerdas que también estuvo de moda en el 99 una película de estigmata, ¿no? De los estigmas. Sí, estigmas. Pues la traducción son como huellas o marcas que están en un cuerpo. El caso es que te acuerdas que había un documento del Evangelio de Cristo, porque hay apócrifos, ¿no? Todo mundo escribió algo y luego la Iglesia, el Consejo de Nicea, no lo aceptaron. Pues sabes que, tocayo, sí había uno, y veo que ya casi no hay tiempo para que podamos decirlo. ¿Cuál es el documento verdadero de la Iglesia que está en las catacumbas del Vaticano y que no han podido demostrar? Y esa película del 99 habla también de Nostradamus y ¿te acuerdas de las profecías de los papas de Malaquías? Que bueno, ahorita el tema. También al respecto. Sí, digo, es muy interesante todos estos temas. Es más, por ahí los grupos marianos también sacaron un famoso tercer secreto de Fátima que hablaba mucho de los famosos 3 días de oscuridad, ¿no? También. Es cierto, eso sí que lo tomamos en cuenta. También puedes platicarnos un poquito al respecto. Vamos rapidísimo a nuestra pausa. Recuerden que nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana,
01800-681-1847. Perfecto, vamos rapidísimo a nuestra pausa. Regresamos con más Víctor Segarra en esta noche en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados, una noche muy interesante, líneas telefónicas y en abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Continuamos con Víctor Segarra. Astrólogo profesional está con nosotros en esta noche, hablando precisamente de las apariciones marianas. Nos habíamos quedado, Vic, bueno, te estaba comentando antes de irnos a la pausa, de que muchos grupos marianos también manejan el tercer secreto de Fátima con estos famosos 3 días de oscuridad, ¿no? Entonces, dentro de tantos otros terceros secretos de Fátima que por ahí andan rodando también. De hecho, nos habíamos quedado en el punto que en el Código Bíblico, que fue autor de ese libro desde el 2004 en la primera versión, ¿qué término se encontraba siempre el mismo? ¿O sí? End of the days, fin de los días, o el final de los días. Ya sea que yo ponía el término en inglés, en español, o hasta en hebreo, porque el programa lo puede hacer, aquí es multilingüal, y no es que sepas un idioma o desconozcas ciertas palabras. El caso es que el término es fin de los días. Y finalmente, y cómo explicarte, si aparece el término 3 días sin luz, porque la palabra oscuridad, voy a decir a los desvelados que no conocen el término, en el software, en ese programa, tú hablas de Dios en presente, en eterno presente, en singular, en palabras pequeñas, máximo 6, no puedes hablar con palabras muy largas, y aquí en vez de decir oscuridad o demás, tendrías que decir 3 días sin luz. Aparece el término, una fiabilidad alta de miles de combinaciones. Se podrá pensar que es un juego de letras, pero mentira. Hay detractores que dijeron que del Moby Dick encontraron que también, pero mentira. Puedes decir varios nombres y términos extraños que yo saqué de libros antiguos y solamente en el código aparece, no aparece en otro libro. El caso es que esos 3 días de oscuridad están en el tercer secreto. Ordenó la Virgen de Fátima que el Papa Juan XXIII, recuerda que el pontificado de él fue del 58 y muere en junio 3 del 63, puros 13, duró 5 años de pontificado. Ese Papa hizo muchas enmiendas episcopales y reformó muchas cuestiones católicas, y la Virgen dijo que desde el 60 teníamos la orden de que los papas develaran el último secreto. ¿Te acuerdas que hasta Juan Pablo II medio lo dijo en el 2000, pero no era la verdadera versión? Dijo que había sido su atentado de asesinato, ¿no? Nada que ver. Y qué bueno que me dijiste el punto. Fíjate, a ver si me acuerdo. Él, fíjate bien, nace en mayo 18 del 20. ¿Te acuerdas que el atentado fue en mayo 13 del 81 en la Plaza San Pedro? También. Fue en el 81, fue en mayo, fue en 13, y él dice, no, pues si la Virgen de Fátima se aparece en mayo 13 y a mí me atentan en mayo 13, pues la Virgen de Fátima, por ende, no, esa fue una coincidencia. Y otra cosa extraña, saqué el biorritmo de él ese día, nacido en mayo 18-20, y adivina qué, si tú le sumas el periodo de los críticos, tenía triple crítico, hubiera muerto ese día. Por alguna razón, para los creyentes, obviamente, hubo una aparición que lo salva, pero a lo que voy es, sí fue una coincidencia, pero porque era un aniversario, 17 hasta el año 81, nada que ver, eran ahí casi 64 años, ojo, de la aparición, pero ya ahora ya no, ya llevamos el 100º aniversario, y lo que te había dicho es que en el tercer secreto la Virgen decía que en los 3 días sin luz, déjame decir cómo lo recuerdo, decía 3 días sin luz, un jueves muy negro y muy oscuro, cerca del mediodía, en donde tinieblas aparecerían. Y ¿sabes qué mencionaba? Que nada funcionaría, que no deberíamos de dormir, que las personas que caerían en el sueño no regresarían. Entonces tendríamos que solo iluminarnos, ¿te acuerdas el punto? Con velas benditas, cirios pascuales, y no una triste vela, me estoy refiriendo a un cirio gigantesco, o velas santificadas con agua bendita. El caso es que dijo que solamente no funcionaría nada, en 72 horas estaríamos en la oscuridad, que tapiáramos las ventanas con algo oscuro, cartones o cartulinas y demás, que por ningún motivo nos asomáramos a abrir la puerta quien tocara, porque seres nefastos serían los
en inglés el término es shape shifter, ¿no? Como cambiadores de forma. Ajá. Serían como alguien sustituto que estaría tratando de copiar la forma y que por ningún motivo, y además tendríamos que no dormir y comer alimentos santos y demás, no abrir. Veríamos apariciones extrañas y el que lo hiciera moriría en el intento. Y después de los santificados 3 días aparecerían. ¿Sabes esto que me suena mucho? Uh-huh. ¿Cómo de Left Behind, los dejados atrás? ¿Te acuerdas de una película de eso? Hablaba, tocayo. Uh-huh. Está relacionado al código que muchas personas de alguna forma en el final de los tiempos habla en el libro de los Tesalonicenses, que te acuerdas que de los buenos serían abducidos, llevados y arrebatados, y hemos visto que dejarían prendas, desaparecerían y empezaría el Armagedón, el enfrentamiento. Entonces serían arrebatados, pero los teólogos discuten el punto. Fíjate, ¿cuándo aparece la tribulación? ¿Yo te arrebato antes que empiece el problema o te arrebato después que todo el mundo empiece a pedir clemencia? Parece ser que el arrebato al que le guste no va a ser antes, porque el arrebato es que en ese momento las personas serán llevadas a un lugar especial mientras aquí existan esos días de oscuridad. Y sabes que otra cosa, la Virgen mencionaba que esas casi 72 horas eran la mitad de las que Jesús pasó en el sepulcro. Recordemos, muere viernes 9 de abril del año 30. ¿Te acuerdas que fue a las 3 de la tarde? Pero María Magdalena lo ve y algunos de los guardias lo ven a las 3 de la mañana del domingo. No fueron 3 días de oscuridad, fueron nada más 36 horas, día y medio. Y no se habla de qué fue, a dónde fue. Y en el libro de Urantia, que lo leí completo, Ajá. no se menciona nada a dónde fue. Y Lázaro, cuando fue revivido, ¿te acuerdas? Nunca se mencionó en la Iglesia Católica, ni en la Biblia completa, qué pasó con Lázaro, a dónde fue, después. y dónde se encontró esos 3 o 4 días que estaba en el sepulcro. Entonces, los días de oscuridad, la Virgen dice que serán las revelaciones, y la gente que nos quedemos estaremos puestos a manifestarnos, y solamente será cuando hay un temblor de tierra de 8 grados y sea inminente. Durante 3 días la inmanencia tendría tremores o la reverberancia habría. Y no queremos asustar a nadie, tocayo, pero lo que estoy diciendo Ajá. es parte del resumen de otros textos que he visto. Okay. Simplemente sería jueves en la noche, día oscuro, no se sabe el momento, pero se sabría que empezaría un temblor de tierra y no deberíamos de dormir, cerrar los ojos y solamente tomar agua, alimentos consagrados, la del cirio, lo de cerrar, tapiar las puertas, no abrir a nadie, y en 72 horas veríamos un mundo nuevo. Okay. Lo que Asador Freixedo, ¿sabes qué? Entre sus múltiples libros, claro. Defendámonos de los dioses, lo sacaron porque opinó eso, ¿no? Hay una película mexicana, creo que con Héctor Bonilla, no sé si la han mirado, Los Desvelados, si la has mirado tú, se llama El Secreto Oculto. Digo, no es una superproducción cinematográfica, ¿no? Pero es una historia más o menos entretenida que habla precisamente de los 3 días de oscuridad. Entonces, por si ahí la quieren buscar en YouTube, se llama El Secreto Oculto. Y habla pues de esto, ¿no? De gente que se encuentra precisamente en ese momento y qué es lo que hacen cuando hay estos 3 días de oscuridad en el mundo, ¿no? Entonces búsquenla. ¿Te has fijado que no se le aparecieron a doctorados, Ajá. cultos, eruditos, sabios, nada de eso? Era gente ignorante. Bueno, gente humilde, sin educación o conocimientos amplios, ¿no? Entonces, gente, y déjate de que no estamos diciendo que sepan o no sepan, eran niños menores de 11 o 12 años, qué extraño. ¿Y te acuerdas cuando Cristo se perdió en la sinagoga y después en la Biblia no se mencionan sus años perdidos? Sí. Actualmente eran entre 12 y 30, ahí nunca se supo, pero él aparece de 12 atrás, pues misteriosamente ahorita, que anda un poco inspirado, los testigos oculares solamente son de edades de 12 a menos. Entonces aquí habría que ver por qué esos seres especiales, espirituales, extraterrestres, marianos, etcétera, se toman la mención en enfocarse a ellos. Y te acuerdas que de la Virgen de Fátima, 2 de ellos, de los pastorcillos, murieron a temprana edad. Ajá. Te dijo, y te acuerdas que el último, ella, la Lucía, Lucía, según no más recuerdo, ajá,
muere hasta los picos de 90 años, que exactamente fue la época en que pues Juan Pablo II muere en 2005 y creía, si no mal recuerdo, igualmente fue en esos años 2003, pero todo menciona los periodos 13, 7 y generalmente son a gente de corta edad. Eso es lo extraño que yo te podría decir. Bueno, vamos rapidísimo a la pausa nuevamente, Vic, y ahorita regresamos con este interesante tema, apariciones marianas en esta noche. Víctor Segarra con nosotros en el único y original programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Entramos de lleno en nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo en directo para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Esta noche con nosotros, astrólogo profesional, autor del libro Código Bíblico. Víctor Segarra. En esta noche madrugada, Víctor, ¿estás ahí? Claro que sí, y te acuerdas que quedó en un tintero y estamos hablando hace un momento, antes Ajá. de que nos vaya la idea. Sor Lucía muere un febrero 13 de 2005, Juan Pablo creo abril 2 2005, se van en los 13, al atentado del Sí. fue otro 13. Todas las profecías de Fátima, fíjate, fueron 10, mayo 13, junio 13, y le seguiríamos sumando hasta principios del 14. Y todas y la última, ¿te acuerdas que nos faltó algo decir? Que era un sol danzante. Ok. Toda la gente estaba empapada porque había llovido. Ajá. Se secaron todos, y según los testigos, porque eran miles, no es que el sol danzara, porque si eso fuera, pues ya no habría sistema solar y desaparecen todos los planetas. No, algo vieron que de alguna manera era como el sol o una nave, Uh-huh. y finalmente la gente fue el testimonio, y los sacerdotes que anatemizaron, degradaron a los testigos, finalmente los hipnotizaron, ¿te acuerdas? Y ellos veían en sus ojos, porque se ven revelaciones, los tres pastores veían al ser. Nadie los veía cuando los hipnotizaban, hablaban con él, nadie era, los testigos veían que se dirigían una mirada perdida, y eso es lo más misterioso. Y te acuerdas que estamos hablando que Malaquías, eso nos faltó, un sacerdote irlandés que nace, según no me recuerdo, a finales del siglo XI, por ahí del 1098, muere en el 1145 y se encuentran documentos de las profecías de Malaquías de los 111 y pico de papas de la Iglesia Católica. Ojo, menciona, ya me aventó un libro gigante también, que habla de los antipapas, papas y demás. Bueno, toma en cuenta desde todos los papas, los que emigraron, los que se quedaron en el Vaticano, los píos que otros abogaron con la Iglesia y demás, se menciona los lemas del escudo de armas de cada uno. ¿Te acuerdas que antes cada uno de los reyes y papas tenía un heráldica? Sí. Uh-huh. Pues esa heráldica, ¿sabes qué? Misteriosamente, ese libro que leí, tenía 50 años, llegaba, ¿sabes hasta dónde? Hasta Pablo VI. Entonces decían que Pablo VI faltarían todavía 4, y ya pasamos. Primero el Pablo II, Ratzinger, y este último papa, que es el 112, que mencionan que sería Petrus el Romano, el obispo de Roma. Y te acuerdas que siempre Francisco I Bergoglio, sumo pontífice de la Iglesia Católica, ¿sí? Él que él es el obispo de Roma, y sabes que Malaquías decía, y el que diga que es obispo de Roma es el final de los días. ¿No? De la profecía del último papa de la Iglesia Católica, al que le guste o no le guste creer, relacionado a que el papa decía que deberíamos de pensar que todas las profecías marianas, y las de Meyudor y las de Garabandal, las del Escorial, las de Lourdes, de Fátima, de Guadalupe, y todas las que dije, y son una lista enorme de varios países, que han aparecido en formas multiformes. Él decía que el final de los tiempos aparecería, y sabes qué es los 3 días de oscuridad. ¿Te acuerdas la convergencia armónica planetaria, que del 2012 decían que íbamos a entrar a un ducto de luz, y que si la Tierra pasaba primero no habría oscuridad, pero si el Sol pasaba primero habría un cono de sombra, y ese cono de sombra no sucedió eso? ¿Por qué no sucedió? Porque acuérdate que Cristo no nació en el año 0, nació el 21 de agosto al -7, 6 años, 7 meses, 20 días, no corresponde al calendario gregoriano, porque te acuerdas que
82, cambiaron del juliano, quitaron 10 días, y hay un desfase ahí, y una antes que se me pase, Nostradamus, ¿te acuerdas que mencionaba ¿te acuerdas que había de las centurias, que él había escrito un libro? Él muere en julio 2 de 1566, pero unos casi 10 años antes o 5, hace las profecías, se las da a su hijo en forma póstuma, en este caso a César, y tenía otro hijo que también se llamaba Miguel de Nostradamus, que ese fue descarriado, pero el primero decía que las profecías iban desde el siglo XVI hasta el siglo 38, la Tierra terminaría en marzo 18 del 3797, algo sucedería. Hice un mapa, un día hablamos de eso, terrible día, pero faltan todavía 1600 años. A lo que voy, profecías, ojo, de las vírgenes, hablaba que Nostradamus, julio 31 de 1999, mencionaba al gran rey del terror del cielo y demás, por el desfase de 10 días que ocurre en agosto 11 del 99, y te acuerdas que fue en la convergencia armónica planetaria donde hubo un gran cuadrado maléfico y un eclipse, y ese eclipse cubrió a la zona del Medio Oriente y 7 años serían de negatividad. Lo que está relacionado a eso, tocayo. Fíjate que, bueno, lo que sí es que se acerca ya en unos cuantos días, van a ser 100 años de la aparición de Fátima, que es algo interesante, importante. También 1 de mayo, que también es una fecha importante dentro del grupo Illuminati, para sus ceremonias, y la muerte de Hitler también. Ay, cierto, ¿te acuerdas que de los grupos paganos, y eso lo hemos mencionado en los talleres, que hay 4 fechas paganas que se celebran siempre en la antigüedad: 1 de febrero, 1 de mayo, 1 de agosto y 1 de noviembre, y esos corresponden a los 4 animales emblemáticos de la Esfinge. ¿Te acuerdas que era el león, no, el toro, el águila y el ángel? Y el 1 de mayo generalmente hacen sus reuniones, y esos grupos secretos de los buenos son las Wiccas, y de los malos pues serían los Illuminati a otro nivel mucho más grande. Claro. Muy interesante, y ojalá que aparte vas a llevar material de venta. Exactamente, y ¿sabes qué? Vamos a tener nuestra mesa, el material de venta con los descuentos aplicables, lo del código bíblico, que son, pues imagínate, un software de varios programas de lo que estamos hablando, cartas astrales y otros 15, ejemplos de cartas natales, ejemplos de predicciones, lo de los apuntes, lo de la música, lo del oráculo, lo de los programas estos españoles para lo de las cartas. En sí son como más de 9 productos diferentes. Y también, tocayo, mencionarles que, si me autorizas, la gente que esté interesada, que apunten el teléfono para que de una vez les pueda enviar la lista gratuita de todo el material. Es 5548 24 13 59, o correo electrónico Víctor Segarra, todo seguido con S, Víctor Segarra 0114 @gmail.com. En vivo ustedes 2, Vero y yo 4, ella somos 5, y pues de alguna manera está interesante, pues vamos a tomar parte de estas charlas y pláticas y decirle al público que nos sigue buscando en la estación, que ya no nos debe buscar. Creo que es TuneIn Radio y el otro es iVoox, ¿no? Sí, en iVoox están las grabaciones de los programas anteriores, y en TuneIn está la transmisión del programa, que por cierto tenemos 12,000 desvelados conectados en TuneIn, lo cual pues agradecemos muchísimo, ¿no? Exactamente, y eso es muy bueno. Entonces, en el iVoox, pues ya lo saben. Claro. Y son programas, ¿te acuerdas? Para Android y para iOS, y librerías gratuitas, los bajan, y nada más buscan Desvelados, Víctor Camacho, Víctor Segarra, como quieran buscar. Ya ahí nos encuentran. Ahí nos encuentran. Nuevamente, entonces, Víctor, también los Desvelados en la Unión Americana, recuerden que pueden pedir su carta astral a Víctor Segarra, él se las envía por correo electrónico. El número donde los Desvelados puedan marcarte. Recuerden que este número es número de la Ciudad de México, así que ya saben que tienen que ponerle 01152 más los números que ahorita vas a mencionar, Víctor. Exactamente, que eso es bueno, ¿no? Porque eso es aplicable en Estados Unidos. 0152, y el teléfono del WhatsApp es 55 48 24 13 59, y gratuitamente enviaré la lista de los productos para que ustedes los coleccionen y definan lo mejor. Acuérdense que la carta es lo más completo, y los demás productos tienen sus costos ahí asumidos. Y fíjate que quedamos pendiente de que me mandes una foto con el libro, tú sosteniendo el libro, para que se den una cuenta más o menos cuánto material tú envías en la carta astral. Es cierto, ya si gustas, en base a eso, ya me haces favor de tornarlo, para que en mi hoja de Facebook también pongas todos estos datos. Claro. Los haga público si quieres. Un fuerte abrazo a Gladys y a ti. Pues Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto. De todas maneras, platicamos en estos días.
Te agradezco mucho y pues estamos en contacto. Ya si la gente le interesa mucho el tema, pues igual puede haber una retransmisión, pero pues en iVox lo tienen también y en TuneIn Radio. Un abrazo a los dos. Igualmente, Vic, gracias por estar con nosotros. Vamos rapidísimo a nuestra pausa. Regresamos con más del programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan.